Me echaron de casa por rumores falsos difundidos por mi hermano. Años después, mis padres ven mi éxito y me piden dinero tras haberme abandonado. Soy una mujer de 28 años con un hermano gemelo. Desde que éramos niños, nuestros padres nos trataron de forma muy distinta. Por alguna razón, estaban convencidos de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era la oveja negra, simplemente porque prefería hacer deporte y socializar en lugar de estudiar. Las comparaciones eran constantes, lo que afectó profundamente mi autoestima desde temprana edad. En nuestros cumpleaños, mi hermano tenía fiestas extravagantes con sus amigos, mientras que yo era ignorada. Él podía invitar a sus amigos a dormir en casa, pero a mí ni siquiera me dejaban llevar a alguien. Para ser sincera, odié cada minuto de mi infancia. La única persona que parecía preocuparse por mí era mi abuela. Siempre me traía mis chocolates favoritos y, a veces, me daba algo de dinero para que pudiera darme un gusto. Con los años, el favoritismo hacia mi hermano se convirtió en abuso emocional hacia mí. Mis padres se burlaban de mis calificaciones y despreciaban mis intereses. Aunque era buena en deportes, me prohibieron participar en actividades fuera de la escuela porque querían que me enfocara solo en los estudios, como mi hermano. Me sentía frustrada e impotente. En segundo año de secundaria, me castigaron nuevamente. ¿La razón? Tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho nada malo, solo quería mantenerme en contacto con mis amigos, como cualquier adolescente. Pero para mis padres, eso fue una traición imperdonable. Gritaron, arrojaron mis cosas por toda la habitación, quitaron la puerta de mi cuarto y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Mi hermano, en lugar de apoyarme, empeoró la situación. Aprovechó el ambiente tóxico para manipularlo a su favor. Comenzó a mentir sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice. Si él robaba algo, me culpaba, y mis padres, predispuestos a creer lo peor de mí, aceptaban sus mentiras sin cuestionar. Se burlaba de mí frente a mis amigos y criticaba mi apariencia. A pesar de todo, yo tenía muchos amigos en la escuela porque era sociable y abierta. Mi hermano, en cambio, tenía dificultades para relacionarse y empezó a resentir que yo pudiera conectar con los demás mientras él, siendo introvertido, se sentía incómodo. Su envidia explotó en nuestro cumpleaños número 14, cuando ninguno de sus amigos fue a su fiesta. No sé por qué lo dejaron plantado, pero en contraste, mis amigos me llevaron a tomar helado y pasé un día increíble. Esto lo enfureció aún más. Para vengarse, comenzó a difundir rumores falsos en la escuela, diciendo que yo era una niña mimada y que lo maltrataba físicamente en casa. Como nuestros padres lo adoraban, nadie dudaba de sus palabras. Sin que yo lo supiera, llegó al extremo de golpearse a sí mismo para fingir lesiones, ojos morados, hombros magullados. Al día siguiente, iba a la escuela mostrando sus heridas como prueba de mi supuesta violencia. Cuando nuestros padres le preguntaban, mentía diciendo que se había lastimado jugando fútbol. Sus mentiras empezaron a tener efecto. Los rumores se esparcieron y hasta mis amigos comenzaron a mirarme con desconfianza. Noté cómo se alejaban, cómo las invitaciones desaparecían. Era como si de repente todos me vieran como una agresora. Un día reuní el valor para preguntarle a mi ex mejor amiga qué había pasado. Me confesó que mi hermano había estado inventando historias sobre mí. Me quedé paralizada. Sentí una mezcla de incredulidad y traición. ¿Cómo podía alguien con quien crecí hacerme eso? Me dolía el alma. Lo confronté al día siguiente en la escuela. Le rogué que dejara de mentir, pero solo me miró con desprecio y me dijo que me lo merecía. Me quedé sin palabras. Sus mentiras me estaban asustando. Quise hablar con mis padres, pero temía que le creyeran a él. La soledad dolía. Los rumores llegaron a los profesores. Era como vivir en una realidad paralela, donde mi verdadero yo estaba oculto tras la historia maliciosa que mi hermano había creado. Ya no eran simples chismes adolescentes, estaban moldeando la forma en que la gente me veía. El rumor llegó a oídos del director. Y entonces ocurrió mi peor pesadilla. Nos llamó a mí, a mi hermano y a nuestros padres para hablar del asunto. Me senté con el corazón en la garganta mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano confesara, pero en cambio, reafirmó sus mentiras. Le dijo al director que sí, que los rumores eran ciertos, y me pintó como una abusadora que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban.
No podía creerlo. Me invadió el shock mientras él seguía con su historia retorcida, diciendo que yo estaba celosa porque nuestros padres lo querían más. Todo eran mentiras, pero él se aferró a su historia como si fuera la verdad absoluta. Mi madre comenzó a llorar al escuchar el relato de mi hermano, abrazándolo como si fuera un héroe. Mi padre intentó consolarlo, diciéndole que era valiente por hablar y que se aseguraría de que nunca le pasara nada. Después de ese día, traté de defenderme, suplicándole al director que todo era una invención. Me sentía como si me estuviera ahogando en un mar de acusaciones, luchando desesperadamente por salir a flote. Pero mi hermano seguía insistiendo en que yo era una persona violenta y llena de ira, que descargaba sus frustraciones en él, todos los días. Las lágrimas de mi madre no cesaban, mientras se aferraba a mi hermano, lanzándome miradas acusadoras. Era como luchar contra un muro de creencias ciegas en la historia inventada de mi hermano. El director me reprendió con dureza, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que eso era motivo suficiente para suspenderme. Le rogué que no lo hiciera, pero él negó con la cabeza, diciendo que no podía dejarlo pasar. Le supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro, tratando de explicarle que no le había hecho nada a mi hermano. El director me dijo firmemente que estaría suspendida por 10 días, para que los demás lo vieran como un ejemplo de que el acoso no se tolera. Me dolió profundamente y empecé a llorar aún más, prácticamente rogándole que reconsiderara. Mis padres, enfadados y avergonzados por toda la situación, me arrastraron fuera de la oficina del director. No quería irme, quería defenderme y hacerles entender, pero no me dieron oportunidad. Salimos de la escuela con mi corazón cargado de frustración y humillación. Al llegar a casa, todo dio un giro inesperado. Mi padre comenzó a empacar mis cosas sin previo aviso. Estaba en shock, confundida, sin entender qué estaba pasando. Mi madre le preguntó qué hacía, pero él gritó que no podía dejarme vivir en la misma casa que mi hermano. Llorando, prácticamente de rodillas, le rogué a mi hermano que dijera la verdad, pero él permaneció frío, impasible ante mis emociones. Mi padre siguió empacando mis cosas, y luego lanzó la maleta al vestíbulo. Me aferré a sus piernas, suplicándole que no me echara. Era como vivir una pesadilla. Me dijo que una abusadora como yo no merecía vivir en su casa y que llamaría a su madre, mi abuela, para que viniera a recogerme si quería hacerlo. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Me quedé allí, paralizada, rodeada de mis pertenencias esparcidas por el vestíbulo, expulsada de mi propio hogar. Finalmente, mi abuela llegó. Recogió todas mis cosas y me ayudó a colocarlas en el coche. Me acomodó en el asiento del pasajero y se aseguró de que tuviera el cinturón puesto, antes de dirigirse a la puerta principal de mis padres. Tocó el timbre y, cuando mi padre abrió, comenzó a gritarle por tratarme de esa manera. Con firmeza, le advirtió que si alguna vez se acercaba a mí o intentaba contactarme, no dudaría en involucrar a la policía o a servicios de protección infantil, ya que lo que había hecho conmigo podría llevarlo a la cárcel. Mi madre intentó desviar la culpa diciendo que todo era mi culpa, pero mi abuela no lo permitió. Se mantuvo firme, defendiéndome, enfatizando que yo era solo una niña que no merecía ser tratada con tanta crueldad. Fue la primera vez en mi vida que sentí lo poderosa que era mi abuela. No se dejó intimidar por mis padres y, a diferencia de ellos, ella sí confiaba en mí. Finalmente nos fuimos, dejando atrás la casa que había sido mi hogar toda la vida. No puedo describir con palabras el dolor que sentí en ese momento. Recuerdo que lloraba en la cama y no comía nada, a pesar de que mi abuela me insistía. Le conté lo que había hecho mi hermano y ella también se quedó en shock. Me aseguró que creía en mí, y me alegró saber que al menos tenía a una persona que me apoyaba. Cuando terminó la suspensión de 10 días, la idea de volver a la escuela se sentía como entrar en la guarida de un león. Al caminar por los pasillos familiares, los rostros de mis compañeros lo decían todo, juicios, susurros y miradas de reojo. El peso de las falsas acusaciones seguía presente. Mientras tanto, mi hermano me ignoraba por completo y actuaba como si no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían su versión y lo veían como la víctima. No importaba cuánto intentara contar mi verdad, nadie quería escucharla. Me convertí en una paria, marcada por una etiqueta injusta que se aferraba a mí como una sombra. En el aula, la cafetería, los pasillos, los ojos que se cruzaban con los míos estaban llenos de desprecio y desconfianza. Terminé volviéndome solitaria. Mantenía la cabeza baja,
asistía a todas mis clases, almorzaba sola y me iba directamente a casa. No tenía amigos, y sentía que nadie quería que estuviera allí. Durante todo ese tiempo, mis padres jamás me llamaron para saber cómo estaba. Mi abuela, en cambio, me recordaba constantemente que nada de esto era mi culpa y que la vida eventualmente mejoraría. Me gradué de la secundaria con buenas calificaciones y tenía la esperanza de que la universidad me ofreciera una vida mejor. Fue solo cuando me fui a estudiar que experimenté por primera vez lo que era la libertad. Por primera vez, nadie me vigilaba, nadie comparaba mis calificaciones, y nadie competía conmigo. Conocí personas y formé amistades con gente afín. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que había acumulado por años, debido a mi familia y mis compañeros, me concentré en dejar todo atrás y disfrutar al máximo mi experiencia universitaria. Durante ese tiempo descubrí mi talento para la redacción de contenidos. Siempre había querido ser escritora, pero no estaba segura de si podría mantenerme económicamente en ese camino, así que decidí abandonar ese sueño. Sin embargo, para ganar algo de dinero extra, comencé a escribir como freelancer. Me registré en varias plataformas de trabajo independiente y logré conseguir encargos de clientes importantes. Así fue como poco a poco empecé a construir un portafolio profesional. Durante toda la universidad, mantuve ese trabajo paralelo, y nunca pedí ni un centavo a mis padres. Al graduarme, en lugar de buscar un trabajo corporativo, me di cuenta de que podía dedicarme a la redacción de contenido como carrera de tiempo completo. Me iba bastante bien gracias a los múltiples clientes y las relaciones profesionales a largo plazo que había cultivado, lo que me permitía participar en varios de sus proyectos. Tener una carrera como freelancer legítima no solo me hizo independiente económicamente, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar me ayudó a sanar muchas heridas del pasado, aunque no fue fácil. Ahorré todo lo que pude y aposté por mí misma. A lo largo de los años he visto mucho del mundo, y aún me queda mucho por descubrir. La única persona que consideré mi familia durante todo ese tiempo fue mi abuela, a quien adoro profundamente. Ella estaba triste cuando me mudé, pero entendía que necesitaba ser independiente. A pesar de mi agenda ocupada, siempre me esforzaba por estar presente para ella. La visitaba los fines de semana, compartíamos comidas o simplemente nos sentábamos en el porche a conversar sobre historias de la infancia o cosas recientes. También le dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas del hogar o la acompañaba al parque para caminar tranquilamente. Recientemente terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. No puedo mencionar la marca, pero tuve la suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Al finalizar el proyecto, pedí al equipo con el que trabajé que dejaran reseñas positivas en mi sitio web, y lo hicieron encantados. Tomé capturas de pantalla de algunas reseñas y las publiqué en mi Instagram, sabiendo que trabajar con esa marca era un gran logro. Como era de esperarse, muchos otros redactores me felicitaron por mi éxito profesional e incluso compartieron mi historia para ayudar a difundirla. Así fue como empecé a recibir mensajes de desconocidos que también necesitaban ayuda con sus sitios web. Algunos de mis familiares también se dieron cuenta y me enviaron felicitaciones. Eventualmente, me contactó el director de mi universidad. Me escribió, después de ver que me estaba yendo muy bien, y me invitó a dar una charla en un seminario para estudiantes sobre cómo construir una carrera como redactora de contenido. Estaba nerviosa, ya que no soy buena hablando en público, pero decidí arriesgarme y acepté. Cuando me encontré frente a rostros atentos, compartiendo mis experiencias y aprendizajes, sentí que mi vida había cerrado un ciclo. En mi discurso, hablé sobre las dificultades que enfrenté y cómo trabajé duro para salir adelante, a pesar de los días difíciles. Fue una experiencia muy gratificante poder empoderar a otros. Algunos de los clips de mi charla empezaron a viralizarse en grupos de Facebook, ya que muchas personas se identificaban con mi historia. Se sintió bien ser finalmente reconocida por mi esfuerzo. La semana pasada me invitaron a hablar en un canal de noticias local. Era un programa sobre los beneficios de la redacción de contenido, y me pidieron compartir mi trayectoria y consejos con los televidentes. Estaba algo nerviosa, pero también emocionada por la oportunidad. Durante el programa hablé sobre mis experiencias, la importancia de las reseñas de los clientes y cómo una simple publicación de agradecimiento puede abrir puertas a oportunidades increíbles. La posibilidad de llegar a una audiencia más amplia e inspirar a más personas en el campo fue tanto humilde como emocionante.
Cuando el programa finalmente se transmitió, compartí algunos clips en mi Instagram, orgullosa de haber sido invitada a la televisión. Así fue como mis familiares y primos comenzaron a enterarse de lo bien que me estaba yendo. Verás, como mis padres nunca hablaban de mí con nadie, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas reconocidas y apareciendo en programas de televisión. Así fue como la noticia se esparció rápidamente en mi familia. Supongo que esa entrevista en televisión finalmente llegó a oídos de mis padres, porque unos días después, mientras trabajaba en otro proyecto y tenía el teléfono en silencio, al terminar revisé mi celular y me sorprendió ver 6 llamadas perdidas de mi mamá. Me quedé en shock al ver su nombre en la pantalla, ya que hacía muchísimo tiempo que no me llamaba. Después de tantos años de silencio, no entendía por qué me estaba buscando. Dudando, le devolví la llamada y contestó de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien, y mi mamá comenzó a felicitarme. Mi papá, probablemente sentado junto a ella, también se unió a la conversación. Empezaron a preguntarme sobre mi vida y bienestar, y respondí sin pensar demasiado. No me pareció extraño hasta que comenzaron a preguntar cuánto estaba ganando actualmente. Les dije que eso no era asunto suyo, y mi papá respondió que éramos familia, así que no debía sentirme incómoda al compartir esa información. Le dije que me iba bien económicamente. Al escuchar esto, mi mamá empezó a hablar sobre lo difícil que era su vida en estos días. Fruncí el ceño con sospecha. Básicamente, nuestra conversación fue así. Estamos jubilados y hemos querido renovar la casa desde hace tiempo. No está en buen estado, pero no tenemos ahorros. Pero tu éxito nos ha dado esperanza. Después de ver tu entrevista en televisión, pensamos que tal vez podrías ayudarnos pagando las renovaciones. A lo que papá agrega, después de todo, somos familia. No deberías dudar en compartir parte de tus ingresos con nosotros. Realmente necesitamos tu ayuda. Y lo único que pude alcanzar a responder fue, ¿están bromeando? ¿Por qué me piden dinero cuando ni siquiera han hablado conmigo en años? No sé qué los hizo decidir contactarme, y aunque agradezco las felicitaciones, no voy a ayudarlos en absoluto. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir que estaba siendo egoísta, y que debía apoyarlos como familia. Mi papá también añadió que, como mis padres, merecían ser cuidados y que eso era lo mínimo que podía hacer. Estaba tan molesta que quería decirles todo lo que pensaba. Pero, se me ocurrió una idea. En lugar de seguir discutiendo con ellos, debía darles una lección. Una lección que les hiciera entender que no podían aprovecharse de mí después de haberme maltratado durante tantos años. Les dije a mis padres que estaba dispuesta a ayudarlos, pero solo si aceptaban mis condiciones. Mi papá, curioso, me preguntó cuáles eran. Sin dudarlo, le expuse mi exigencia: si querían mi ayuda, debían admitir públicamente, frente a nuestra familia y amigos, que mi hermano fue el autor intelectual detrás de los rumores dañinos que arruinaron mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera en que me humillaron a mí al creer sus mentiras y manipulaciones. Quería que asumieran la responsabilidad de sus actos y reconocieran el dolor que me habían causado. Al escuchar mi condición, que para ellos parecía imposible, mi papá empezó a cuestionar si era realmente necesario hacer esa admisión. Mi mamá dijo que todo eso era innecesario y que podíamos hablar en privado sin involucrar a los demás. Pero me mantuve firme. Esa condición no era negociable. Era un requisito para cualquier tipo de ayuda que quisieran recibir de mí en el futuro. La tensión aumentó. Mi papá alzó la voz, afirmando su rol como padre y diciendo que era mi deber ayudar a la familia en momentos de necesidad. Mi mamá, en un último intento, me pidió que hiciera lo correcto y los ayudara, recordándome los años que habían pasado criándome. No pude evitar notar la ironía en su súplica repentina. Les recordé el pasado, el hecho de que me habían echado de casa y que fue mi abuela quien me crió, no ellos. Se pusieron cada vez más alterados, pero les dije con firmeza que si querían establecer contacto conmigo y buscar mi ayuda financiera de ahora en adelante, entonces debían reconocer públicamente la verdad y mi hermano debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Desde esa conversación, mis padres han estado llamándome sin parar, pero he estado ignorando sus llamadas. Empiezo a arrepentirme de haberles devuelto la llamada aquel día. Me pregunto si realmente estaría haciendo mal al no ayudarlos en absoluto. Actualización 1. Ha sido una semana agitada desde que compartí mi historia, y el apoyo y aliento que he recibido de todos ha sido abrumador. Me reconforta saber que no estoy sola.
Me alegra que la mayoría esté de acuerdo en que no debería involucrarme con mis padres ni considerar ayudarlos después de todo lo que me hicieron pasar. La razón por la que les puse esa condición fue porque sabía que era prácticamente imposible que la cumplieran. Sé que aman demasiado a mi hermano y, aunque tal vez ya se hayan enterado de que todo fueron mentiras suyas, sé que nunca lo someterán a lo que me sometieron a mí. Hoy, mi hermano me envió un mensaje de texto desagradable después de que mis padres intentaran contactarme nuevamente, y yo me negara a contestar sus llamadas. Esto fue lo que escribió. Hola hermana, ha pasado mucho tiempo desde que te vi, y puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. Escuché que mamá y papá se comunicaron contigo y les diste un ultimátum ridículo. Sabes que nunca lo van a cumplir, ¿verdad? Claramente nunca te quisieron y nunca harán nada que me perjudique. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ya ha pasado mucho tiempo, así que deja de ser tan egoísta y supera el pasado. No estás casada ni tienes hijos, así que, ¿por qué no quieres ayudarlos pagando las reparaciones de la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. Leer ese mensaje fue como recibir una puñalada en el pecho. La audacia de minimizar las luchas que enfrenté, y las condiciones que establecí, decía mucho sobre su falta de empatía. El intento de hacerme sentir culpable, al resaltar que no estoy casada ni tengo hijos, añadió otra capa de insensibilidad. Su insinuación de que debía priorizar sus necesidades por encima de mi bienestar, no solo fue ofensiva, sino que también dejó claro lo poco que me respeta. Impulsada por la frustración y un fuerte deseo de justicia, decidí que era momento de tomar cartas en el asunto y revelar la verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. Me senté a escribir un correo electrónico, dirigido a mis padres y familiares cercanos, compartiendo los dolorosos detalles de mi infancia y el trato injusto que soporté, mientras crecía en la casa familiar. En el correo describí el ambiente estricto y opresivo bajo el techo de mis padres, y cómo me trataban en comparación con mi hermano gemelo. También hablé del rumor malicioso y, completamente falso que mi hermano difundió sobre mí en la escuela, el cual tuvo consecuencias graves y afectó mi reputación. Relaté cómo mis padres me echaron a la calle y que, de no haber sido por mi abuela, probablemente habría terminado muerta en las calles. Al final del correo, pedí a todos que leyeran un mensaje que mi hermano me había enviado. Adjunté una captura de pantalla donde él admitía haber mentido sobre mí. Era una confesión clara que esperaba que expusiera las mentiras que habían persistido durante demasiado tiempo. Envié el correo hace apenas una hora y sé que se desatará el caos una vez que mis padres y mi hermano lo lean. Les actualizaré pronto sobre cómo reacciona mi familia. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y muchas cosas han ocurrido. Como pueden imaginar, mi familia explotó tras recibir el correo. Mis padres recibieron críticas de parientes que antes no sabían nada del favoritismo y el abuso emocional. Muchos familiares se acercaron a mí, diciéndome que no tenían idea de todo esto y se disculparon por no haber estado para apoyarme. Mi hermano y mis padres me enviaron una avalancha de mensajes de texto que empezaron a volverse cada vez más abusivos y violentos. Así que decidí contactar a un abogado, quien les envió una orden de cese y desistimiento. Básicamente, les advirtió que no me contactaran más y que, si lo hacían, enfrentarían graves consecuencias legales. Supongo que eso los asustó, porque dejaron de buscarme. Mi abuela cree que hice lo correcto al contarle a todos lo que pasó y me apoya al 100%. Ella es la única persona que realmente me importa, y me alegra saber que está de mi lado. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Me complace decir que todo en mi vida va bien por ahora. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenidos está floreciendo. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcasts siguen llegando, consolidando mi posición como una figura respetada en mi campo. Sigo tan cercana a mi abuela como siempre. Recientemente me tomé un descanso del trabajo para pasar tiempo de calidad con ella. Últimamente está muy interesada en la jardinería y me ha enseñado mucho sobre flores y hierbas en su jardín. Los momentos que paso con ella, ya sea compartiendo comidas, teniendo conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de su compañía, son mis recuerdos más preciados. Mi familia no me ha contactado desde que recibieron la carta de mi abogado, y estoy feliz de que se mantengan alejados. En lo personal, he comenzado a ir a terapia, así que espero poder seguir trabajando en mi sanación. Por ahora me está yendo bien. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenidos ha estado prosperando.
Las invitaciones para participar en seminarios y podcasts siguen llegando, lo que ha consolidado mi posición como una figura respetada en mi campo laboral. Sigo tan cercana a mi abuela como siempre. Recientemente me tomé un pequeño descanso del trabajo para poder pasar tiempo de calidad con ella. Últimamente está muy interesada en la jardinería y me ha enseñado muchísimo sobre distintas flores y hierbas que cultiva en su jardín. Los momentos que paso con ella, ya sea compartiendo comidas, teniendo conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de nuestra compañía, son mis favoritos y los recuerdos que más atesoro. Mi familia no ha intentado contactarme desde que recibieron la carta de mi abogado, y me alegra que se mantengan alejados. En lo personal, he comenzado a ir a terapia, así que espero poder seguir trabajando en mi proceso de sanación. Creo que esta será mi última actualización por ahora.